toda esta experiencia en los medios tradicionales y hace mucho que venía escuchando podcast y me interesó mucho la herramienta como para colaborar con lo que pueda de conocimientos, pero después me faltaba el tiempo. Entonces decidí hacer mi propio podcast de noticias, que no son noticias deportivas, sino noticias globales. Fui así interactuando con la herramienta y realmente fue sorprendente lo mucho que me gustó ir realizando cada uno de los episodios. El mío es un podcast diario, lleva muchísimo trabajo, pero para ustedes que están en el mundo del emprendimiento, ya sea como marca personal o que estén desarrollando un producto o negocio, se puede llegar a hacer un montón de cosas con esta herramienta. Así que espero que realmente disfruten. Preparé algunas diapositivas, no se asusten, no hay demasiado texto. Voy a tratar de desarrollar todo lo que pueda como para que, como les dije, vayan con un buen concepto acabado de lo que es el podcasting, de para qué puede servirles y sobre todo entiendan por qué es una herramienta muy, muy noble para conectar con el público objetivo que tiene cada uno de ustedes. Es una forma íntima de conexión porque de por sí estamos hablando del audio. El audio está comprobado, ustedes saben cuando por ejemplo escuchamos una música, es capaz de conectarse con nuestro estado de ánimo. No sé, si estamos alegres y ponemos una música divertida, pues seguramente empezaremos a bailar. Ahora, si estamos tristes, y lo peor que se puede hacer, poner una música triste, depresiva, bueno, pues nos hundirá más. Entonces la conexión es muy íntima con todo lo que escuchamos y eso mismo se aplica al podcasting y al uso como herramienta para transmitir lo que queremos de mensajes sobre nuestra marca. Reitero y voy a repetir bastante esto: nuestra marca personal, nuestro producto o servicio, o también para nuestro negocio u organización. Y no dejo afuera a las organizaciones porque es una manera excelente también de dar a conocer el mensaje, por ejemplo, de una ONG, de cualquier entidad sin fines de lucro y también de una empresa como tal. Dar a conocer los valores de una empresa ayuda muchísimo a fortalecer a esa empresa como marca, como empresa mismo para el resto del mundo. Entonces, haciendo un poquito este pantallazo así grande para los que me decían que más todavía no estaban muy familiarizados con el término, entonces quedamos ya que es un contenido en audio que se puede consumir vía streaming y que la mejor comparación es el Netflix, pero en audio porque es bajo demanda y el que quiera escuchar lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en la situación que prefiera, y por eso es tan noble esta herramienta. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla. A ver, por acá. Y arrancamos, un poquito tiene ya que ver con esto que les iba diciendo, que hace que los podcasts sean diferentes. Ya les había hablado, una muy buena manera de crear una conexión genuina con la audiencia. Permite involucrar a la audiencia con contenido único de formato largo. Y esto lo vamos a ir desmenuzando, lo del formato, si puede ser corto o largo, pero nos permite explayarnos todo lo que queramos dependiendo siempre del contenido que estamos ofreciendo. Las personas pueden escuchar podcasts mientras manejan, hacen ejercicio, mientras hacen las tareas del hogar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho mientras camino en la cinta escuchar podcast, y en los últimos tiempos, cuando antes de la pandemia el tráfico estaba tan pesado, me encantaba escuchar mientras manejaba. Entonces me abstraía del resto del mundo, escuchaba, nunca perdiendo de vista el camino, porque solamente necesitamos nuestros oídos para poder escuchar ese contenido. También hay que tener en cuenta que hay mucho espacio que todavía es inexplorado en esta industria. Para hacer una comparación, hay por lo menos 600 millones de blogs en el mundo, 23 millones de canales de YouTube, estamos hablando activos, 900.000 podcasts en Apple Podcast. Esta es una estadística solamente de Apple Podcast, y remarco esto porque en otras plataformas podemos tener también una gran cantidad de podcasts, pero los de Apple Podcast por lo general son
con contenido en inglés. Y ahí es donde siempre hago hincapié en que tenemos que empezar a generar contenido en español porque todavía hay mucho espacio. Es como, no sé quiénes están familiarizados con el Océano Rojo y el Océano Azul. El Océano Rojo serían los podcasts en inglés en este caso. Hay un montón de podcasts. En inglés hay hasta de la vida de los gatos, de verdad, no les miento. Pero en español el contenido todavía es escaso. Entonces tenemos que aprovechar para ahí diferenciarnos del resto. Del resto me refiero a blogs, a canales de YouTube, a incluso a las redes sociales, donde la notoriedad puede ser menor por la cantidad de usuarios existentes ya hasta el momento. Existen cerca de 1,7 millones de podcasts con más de 82 millones de episodios en más de 100 idiomas, para que tengan esto en cuenta, pero el mercado en español todavía no está lo suficientemente explotado. Entonces, vamos por pasos, ¿sí? El paso 1 es desarrollar un concepto del podcast. ¿Por qué estoy iniciando un podcast? ¿De qué trata mi podcast? Y una vez que hayamos respondido el por qué y el qué, vamos a quién. Ese sería nuestro avatar, a quién queremos dirigirnos y hablarle en primera persona, porque como les dije, es una conexión íntima que tenemos con nuestro público objetivo. Acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué estoy iniciando? Puede ser algo porque a mí me encanta hablar sobre mecánica. Me encanta la mecánica. ¿De qué va a tratar? De mecánica, de cómo se pueden solucionar desperfectos mecánicos de un auto, cuáles son los más comunes, qué se puede hacer en tal o cual caso. ¿Y a quién le voy a hablar? Le voy a hablar a gente a la que le interesa también ese mismo tema. Y muchas veces la respuesta cuando pregunto a la gente, ¿a quién vas a dirigirte con este contenido? No solamente en podcast, sino en cualquier contenido que uno quiera crear a nivel digital o a nivel también offline. Te dice a todos los que quieran escucharme, a todos los que quieran leerme, a todos los que quieran seguirme. Y la respuesta es incorrecta. Hay que acotar lo más que podamos nuestro público objetivo, nuestro nicho, porque si no nos vamos a dispersar tanto que el mensaje se va a ir diluyendo. Entonces es muy importante y me gustaría que anoten el por qué estoy haciendo, de qué trata y a quién me voy a dirigir. Vamos a suponer que yo quiero hablar de mecánica, pero quiero dirigirme a mujeres a las que le interese saber cómo solucionar desperfectos básicos de un vehículo, no a un mecánico que ya tenga un taller y quiera escucharme porque voy a hablar de estos desperfectos básicos, me explico. Entonces es acotar lo más que pueda y ahí es donde tiene éxito el contenido específico. Estamos hablando de un nicho. Por eso siempre que ustedes vean la palabra nicho significa a quién específicamente va a ir dirigido. Vamos a identificar nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr con transmitir nuestros conocimientos? Queremos generar leads para la empresa, para la página web, para mis redes sociales. Quiero ganar notoriedad, ser reconocido como un líder en la industria o en mi área. En el caso, por ejemplo, creo que era Silvia que decía que es abogada. Yo quiero llamar la atención como abogada experta en tal área, cuál será el área de expertise, pero en esta área, y quiero dar a conocer mis conocimientos. Eso me da una autoridad en el ambiente en el que quiero manejarme porque sé más que la media sobre mi tema. Insisto, es muy importante no expandirse demasiado, querer diversificar para que cualquiera que vea pueda querer escucharnos, leernos o seguirnos. Ese es uno de los principales errores que hay en materia de compartir contenido a nivel digital. Para compartir un mensaje importante, habíamos hablado de ONGs, de entidades sin fines de lucro, puede ser una comunidad religiosa también, cualquier religión. Quiero compartir este mensaje religioso, un mensaje político. Se puede utilizar para miles de temas, pero siempre que tengamos muy identificados nuestros objetivos y a qué público queremos llegar. Y lo último puede ser también para divertirnos. ¿Por qué no? Simplemente me gusta grabar lo que estoy diciendo, quiero divertirme y quiero contarle a la gente sobre ese tema y
tener un momento de relax. Dicho sea de paso, a mí es uno de mis momentos de mayor relax cuando tengo que grabar cada episodio de mi podcast. Tenemos que elegir un tema. Los temas de los podcasts, a ver, se me fue ahí, pueden ser tan amplios como la cultura pop, ya les había dicho, la vida de los gatos o incluso discusiones sobre fallos recientes de la Corte Suprema en Paraguay. Imagínense, la variedad de temas que hay ya va a depender que cada uno elija cuál va a ser el tema o los temas de su podcast, siempre que sean en nuestra área de expertise. Y principalmente, y aquí sí, por favor, sí o sí, esta premisa es fundamental, que sea algo que te entusiasme, investigar y discutir regularmente. Algo que realmente a vos, a ver, a mí me pasa que cuando voy a una reunión y alguien me pregunta sobre cómo va a jugar Cerro el próximo partido, cómo va a jugar Olimpia, hay gente que dice, ay, Dios mío, estará harta de que le estén preguntando sobre fútbol. Y no, a mí de verdad me encanta que me estén preguntando. Entonces tiene que ser algo que realmente te apasione como para que no te parezca que es un trabajo. Porque créanme, es un tema, hay que ponerle muchas ganas y uno se aburre muy rápido cuando no es realmente algo que le guste investigar todo el tiempo, discutir o hablar regularmente como tenemos esta premisa. Otro paso después va a ser ponerle un nombre a nuestro podcast. El nombre tiene que ser pegadizo y fácil de recordar. Mucha gente le encanta poner nombres en inglés a un podcast en español. Si amerita, está fantástico, pero tiene que ser fácil de recordar y fácil de tipear, sobre todo para buscar, porque después si yo no sé cómo escribir, yo escuché que un podcast se llama The Nights at Your House, pero no sé ni cómo voy a escribir eso para buscar y tampoco quizás lo pueda pronunciar para la búsqueda por voz, entonces se complica mucho más para que nos puedan encontrar con ese producto. También hoy vamos a hablar a grandes rasgos primero, después vamos a ir desmenuzando los metadatos del podcast junto con lo que es la ilustración, serían el empaque de tu producto, el nombre, los datos de qué se trata, a quién va dirigido y una portada, una ilustración que también tiene que ser sencillo. Y acá doy un ejemplo, título específico, un podcast que se llame Nuestro Boletín Comunitario. Aunque el contenido sea sumamente atractivo, es demasiado genérico. Entonces probablemente existan muchísimos materiales, no solamente en audio, sino en escritos, también en video, que se llamen de esa manera. Entonces se va perdiendo nuestro material también en el montón y eso no queremos. Eso es un ejemplo de nombres muy genéricos que tenemos que evitar. Y lo que les decía, facilitar que las personas encuentren nuestro podcast. Aquí puse un ejemplo, Akimbo es el podcast, él es muy conocido en Estados Unidos, se llama Seth Godin, y la mayoría de las personas que buscan este podcast buscan por su nombre, porque a él ya lo conocen. Entonces también se puede considerar poner el nombre propio en el título del podcast. Entonces podemos... quizás es más fácil que la gente nos recuerde, a lo mejor si sos muy carismático o carismática, la gente te recuerda por la simpatía o porque le llamó muchísimo la atención a lo que comentaste en algún momento y va a ser más fácil recordar por el nombre y después eso les va a llevar a tu podcast. Aquí una recomendación importante, no creemos la carátula, la portada del podcast de inmediato, porque es muy fácil cambiar el título, pero realmente créanme que no es fácil cambiar la portada cada rato y menos si es que pagamos un diseño gráfico, por ejemplo. Es mejor desarrollar todo el concepto primero y decir cuál va a ser la mejor imagen que vaya con este concepto que quiero transmitir, con este título y todo el concepto del podcast. Así que es mejor esperar hasta después incluso de grabar algunos episodios de prueba antes de crear todo lo que va a ser la portada del podcast para evitarnos los dolores de cabeza de cambios después. Insisto, principalmente si uno pagó a un diseñador para que se realice el podcast. Ahora, si me decís, yo ya tengo una marca personal, una imagen de mi marca, esa es la ideal para seguir la línea
del contenido que ya estás compartiendo a través de redes, a nivel digital o como sea. El paso 2, y es muy importante, no sé si a mí, yo nomás me estoy tapando con mi video, es importante elegir un formato que se ajuste a lo que trata tu podcast. Ya te había dicho que realmente te apasione el tema y que te resulte cómodo. A formato nos referimos con si va a ser solo, si vas a ser acompañado de alguien, si van a ser varias personas hablando, por ejemplo, una mesa de debate donde vamos a estar discutiendo, debatiendo sobre un tema en común. Y aquí puse ejemplos. Si, por ejemplo, la improvisación es lo tuyo y las bromas, vas a necesitar a alguien que te responda, vas a necesitar un partner, un co-anfitrión con el que puedas pimponear sobre estas bromas o sobre las pequeñas pildoritas que quieras meter en el medio. Vas a necesitar un co-anfitrión. Si sos de los que querés tener todo planeado, escrito, guionado, estructurado, por ejemplo, quizás puse ahí de ejemplo un drama de audio, pero también porque no un audiolibro, una biografía, algo que te interese compartir, ese es otro formato. Existen muchos tipos de formato y aquí detallé unos cuantos como para que vayan teniendo una cierta idea. Están los podcasts de entrevistas que es de un solo anfitrión y entrevista a personas dentro de una industria en particular. Aquí me voy a detener a mencionarles algo. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy periodista y voy a entrevistar a otros colegas, a otros periodistas de deportes sobre qué le parece la selección paraguaya, cómo ve la llegada de un nuevo superclásico. Voy a ir entrevistando a colegas, son de la industria en común conmigo y se puede generar muy buenos networkings. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Una persona que llega a tu podcast y es entrevistado va a querer compartir en sus redes, va a querer compartir a lo mejor en su blog o donde sea, en sus grupos de WhatsApp, donde sea que interactúa, va a compartir. Entonces, tenemos una retroalimentación, tenemos también a sus seguidores, a sus fanáticos, a sus oyentes o a como quieran llamarlo, para que también se interesen en nuestro producto. Y viceversa, si es que nos piden una entrevista para un programa, podamos asistir y vamos a lograr también ese networking que es, créanme, muy interesante al momento de, sobre todo, darse a conocer y promocionarse en este ámbito. No ficción con guión son por lo general series que tienen un solo tema y que pueden ser por una temporada completa. Y se puede comparar mucho con Netflix. Se lanza una temporada de 8 episodios sobre un tema en particular, por ejemplo, la vida de los indígenas en el territorio chaqueño, y hacemos una serie de 8 episodios y vamos contando, y a lo mejor hay audios, entrevistas en el medio. Es no ficción, pero tiene un guión, sigue un guión. Un resumen de noticias, y ahí sí puse como ejemplo Franco Informador, que espero que puedan escucharlo en algún momento. Es resumen de noticias dentro de una industria específica, o puede ser, yo hablo de temas globales en mi podcast y bueno, curiosamente lo escuchan bastante en México, en Estados Unidos, en Canadá, así que me sorprendió gratamente esa audiencia, porque es audiencia latina que estaba ávida de contenido en español, y las noticias son una de las mejores maneras de consumir audio en cualquier idioma, o incluso hay gente que me escribe que me dice que está tratando de aprender a hablar mejor español, y que español digo bien, y que escuchan el podcast. Así que es un ejemplo que también puede resultar un resumen de noticias de la industria en la que ustedes se muevan. Hay podcasts educativos, alguien me preguntaba, me dicen soy profesora, bueno, se pueden realizar podcasts sobre una materia específica, y uno a través de los audios va enseñando lo que tiene de conocimiento. Está más que comprobado, y no sé si hay más profesores acá, que hay gente a la que le gusta leer, hay gente que es más visual y hay gente que es más auditiva y necesita consumir el contenido en audio, y no necesariamente
leyendo. Creo que tiempo atrás esto no se tenía mucho en cuenta al momento de educar y había chicos que no querían leer los libros. ¿Y por qué no darles un formato adicional o diferente como para que si realmente lo que les gusta es escuchar, pues que lo hagan escuchando? Y digo chicos y digo adultos también, universitarios, que puedan tener otra alternativa, perdón, se me fue esta, otra alternativa para poder aprender. Está la ficción con guión, es sumamente trabajoso, pero si alguien se anima, sería fantástico. Es una historia guionada, se puede hacer como series de historias fantásticas y sirve mucho también para promocionar marcas. Les voy a dar un ejemplo de un podcast que nunca pasó de moda, que era de General Electric. Y la compañía General Electric hizo este podcast de ficción de gente que llegaba al espacio y descubría un montón de cosas y seres de otro planeta, pero era el podcast de esta marca. No necesitaba estar vendiendo sus productos para llegarme a mí, porque yo, por decirte, seguía la serie de esa ficción sabiendo que era de General Electric. Entonces, a mí me pareció fantástico también utilizar el podcasting a través de una ficción. Reitero, lleva mucho más trabajo y producción, pero es una manera de dar a conocer una marca principalmente. Y Serial, que fue una de las más, puse de ejemplo Serial, que fue una de las más exitosas en Estados Unidos y suelen sacar cada 2 años más o menos una temporada nueva. O sea que los fanáticos esperan 2 años para tener una nueva temporada de esta ficción. Muchos me preguntan la duración óptima de un podcast. Y, la duración óptima de un podcast. Tiene que ser tan largo como sea necesario y sin ser más. Parece un contrasentido, pero si estamos produciendo un contenido atractivo, de calidad, la gente sigue escuchando. Créanme que esto es así. Y se da en todos los ámbitos. Si es que el contenido es interesante, si engancha realmente, se sigue escuchando. Igual, la duración promedio de un podcast suele ser entre 20, 30 minutos, si es, por ejemplo, un podcast semanal. A ver si es que podamos silenciar los micrófonos. Bueno, si es un podcast semanal, 20, 30 minutos es una duración óptima. Y quizás si es diario, pueden ser de 10 minutos, por ejemplo, de 5 minutos. Algo que permita que sigamos enfocados en un tema, pero que podamos después realizar otras cosas, por ejemplo. Justamente acá viene el calendario de publicación todos los días, como lo hago yo, por ejemplo, o una temporada cada 2 años, como es Serial, que les estaba comentando. Lo importante es desarrollar esa conexión con los oyentes. Si yo voy a sacar un podcast semanal, sí o sí tengo que hacerlo todas las semanas y sí o sí tiene que estar disponible ese mismo día, casi procurar que sea a la misma hora, porque el oyente de podcast está muy, muy bien identificado. Son oyentes que van en busca de su contenido en el momento en que le propusiste que lo va a tener. Cierto que es on demand, pero vamos a suponer que yo me perdí tu podcast durante 2 semanas, pero voy a querer escuchar esos 2 episodios siguientes, a lo mejor de una, porque ya me gustó tu contenido y me enganché con el contenido que me estuviste ofreciendo. Una vez que tenés el formato, la duración aproximada, el calendario de publicación, entonces ahí sí podemos hablar de los equipos de podcast. Todo el mundo quiere empezar por los equipos y me dice, pero ¿cuánto me va a salir? ¿Cómo tengo que hacer un micrófono? ¿Tengo que tener esto? ¿Tengo que tener aquello? Es como comprar las ruedas para un auto antes de comprar el auto. Tenemos que primero saber cuál va a ser el modelo del auto. Vamos a suponer gente que le gusta cambiar las llantas a los autos. ¿Cómo va a ser mi auto? ¿De qué color va a ser? ¿Va a ser un auto alto, un auto bajo? Y después de pensar en cómo le voy a poner las llantas que a mí me gustan. Entonces, más o menos esa analogía con los equipos para el podcasting. Así que como el contenido es la parte más crucial, y aquí también hay algo interesante, se tolera una calidad de sonido menos óptima si el contenido del programa es excelente. Y en ese menos óptima es muy poquita la tolerancia. ¿A qué voy?
El audio que suena muy latoso, que ya parece que estás en una caja de zapatos y que pusiste cualquier cosa y no cuidaste, ladra el perro, llora tu hijo, el no cuidar esas cosas ya no se tolera. Se tolera un sonido un poquito menos óptimo, sí el contenido es muy bueno, pero además es importante no pasarse de el hacer nomás por hacer y que no tenga un mínimo de calidad nuestro audio. Pero aquí hay buenas noticias porque existen softwares que nos pueden ayudar a lograr este objetivo. El equipo del podcast entonces es cuestión de elegir la mejor configuración y puede resultar confuso si es que no tenemos mucha experiencia en grabación de audio, pero yo preparé un poquitito unas configuraciones, puse precios, pero para que tengan una idea de qué se puede invertir como muy básico y que sea óptimo. Y aquí sí, voy a ver si es que puedo, quiero que se fijen sobre todo acá, en esta parte. El resto no es tan necesario. Una persona y lo que puede llegar a costarnos tener esa configuración. Pongo entre 65 y $105 porque un micrófono bueno, ya de calidad excelente, como son los de Audio-Técnica, pueden salirnos hasta $99 y créanme que se puede encontrar por menor precio en por decir, en los lugares de ofertas o en marketplace de Facebook, no sé si están acostumbrados a hacer compras online, se puede conseguir por menor precio. Y la otra, la que es Samsung, la marca Samsung, es una muy buena alternativa por ejemplo, $60. Y pongo acá la bola de espuma porque siempre es muy importante tener lo que se llama, voy a sacarle un ratito al mío para que puedan ver, el capuchón del micrófono. Esto lo que evita es el sonido, las pegadas, las pes, por ejemplo, suenan muy fuerte si es que no le aislamos un poquito. Entonces, son cositas para tener en cuenta. No se estresen por esos precios y demás, era más para graficarles que no es algo demasiado costoso arrancar, hay alternativas más baratas, pero sí hay que tener cuidado con el micrófono porque hay muchísimos que salen, dicen por ejemplo $10 y realmente terminan siendo un fiasco y no sale el audio para nada bien, es muy frustrante y hace que tengamos que hacer el trabajo de vuelta o que se nos desperdicie un trabajo que ya al que le estuvimos poniendo mucha energía. Entonces, y acá como, a ver, acá se me quedó forever, acá vamos a borrar esto, porque ahí está. Bueno, ya grabamos el podcast y hay que realizar ediciones y ajustes para poder tener la mejor calidad. Y por eso les decía, hay muy buenos software para lograrlo. Hay formas de editar en Android y en iPhone. Hay buenos software también, pero al empezar, la pantalla muy pequeña no es lo óptimo para empezar a editar esos pedacitos de audio que vamos a querer sacar. Por ejemplo, los silencios, las equivocaciones, todas esas partes necesitamos hacerlo en quizás una pantalla más grande. Entonces, una buena manera de hacerlo es a través de los softwares para la PC. Aquí sí pueden tomar nota de dos interesantes. Para los que usan Windows, Audacity es gratis, es de código abierto, tiene funciones incluso de nivel profesional. Cuesta un poquitito primero adaptarse a la interfaz, pero hay muchísimos videos en YouTube, en todas partes. La misma página de Audacity trae un montón de tutoriales de lo básico y cómo utilizar para empezar a editar nuestro audio. Claro está siempre que uno puede contratar un editor y tener todo listo, de marcar dónde se van a hacer los cortes y demás y tener todo el audio listo y bien prolijo, pero gratis y poniéndole un poquito de ganas y tiempo, Audacity para Windows y GarageBand, que es para Apple. Viene instalado en la mayoría de las computadoras, de igual manera se descarga fácilmente de forma gratuita. Interfaz mucho más intuitiva que Audacity, pero solamente para Mac OS, iOS, no está disponible para Windows,
pero para la gente que usa Mac es una muy buena alternativa. Y este es un software de pago, Hindenburg, que se puede usar para nivel profesional. No es barato, pero ofrece muchas funciones de podcasting integradas también. Hay una prueba de 30 días con la que pueden empezar, si quieren invertir en un software de edición, se puede empezar con la prueba de 30 días que se llama Hindenburg Journalist y después decidir si uno quiere comprar o no el software. Bueno, las grabaciones a larga distancia, esto voy a pasar rápidamente para los que dicen, bueno, yo quiero hacer un podcast de entrevistas, pero no podemos juntarnos todo el tiempo y menos ahora en pandemia con los entrevistados. Se puede hacer también a larga distancia con softwares, y aquí les puse dos alternativas y una que no hay que utilizar. Está siempre bueno decir qué no hacer. Squadcast es muy fácil de configurar para una entrevista remota. El audio tiene muy buena calidad, no hay pérdidas al momento de la conversión porque saben ustedes se graba y después se hace una conversión para poder tener en el formato correspondiente y en este caso no hay pérdidas porque tiene pistas separadas para cada entrevistado, para cada micrófono que detecte durante la conversación y también después el envío se hace con pistas independientes. Sí tiene un costo que es de $20 por mes. Zoom, que es lo que estamos utilizando, es gratis. Ya creo que todo el mundo está sabiendo usar Zoom y es lo más conveniente hoy para hacer entrevistas en línea. Sí tiene una pequeña pérdida de calidad en el audio final, pero es superior a otras aplicaciones gratuitas. Se puede guardar el audio en pistas separadas, pero bueno, como les decía, no es óptimo como Squadcast, pero vale para lo que necesitamos si es una entrevista remota. Y en el último caso que no recomiendo es Skype. Mucha gente estuvo usando últimamente. También la mayoría sabe utilizar Skype, pero la calidad de sonido no es buena. Si la conexión de internet no es rápida, cae, hay baches en el sonido y bueno, realmente no recomiendo, además de que guarda en formato MP4 el archivo. Y el MP4 es un archivo de video mezclado, entonces con audio, y no es lo óptimo. Hay que realizar otra vez una nueva conversión para poder tenerlo en el formato que necesitamos para nuestro podcast. Grabamos nuestro primer episodio y aquí también no se asusten. Todos hemos empezado con episodios malos, hasta el más experto ha tenido las primeras grabaciones por ahí sin saber muy bien qué decir, trabándose un poquito. Todos tenemos que encontrar nuestro equilibrio y la mejor manera de mejorar grabando nuevos episodios. Y la mejor manera de hacer esto también es grabar y escuchar e ir mejorando en esos errores o desperfectos que hemos encontrado en cada una de las grabaciones. Quiero que me digan si estoy yendo muy rápido. No sé si Alex está leyendo las preguntas como para hacer pausas si es que necesitamos, o si no, continuamos porque al final hacemos preguntas y respuestas. Vamos a responder todas las preguntas que quieran. Ahora mismo no tenemos ninguna pregunta. Si querés, le Bueno. aplicamos, podemos aprovechar este tiempito para poder hacer preguntas y respuestas si querés. No, si es que no hay preguntas, yo quiero continuar y después vemos todas las preguntas que tengan. Parece que están entretenidos escuchando la locución. Están dando pulgar arriba, así que sí. Bueno, vamos bien, entonces, perfecto. Es importantísimo escribir el esquema de nuestro podcast para evitar sobre todo el divague. ¿Y a qué me refiero con esto? Por más expertos que seamos en nuestro tema, es importante tener esa famosa ayuda a memoria, que los que son profesores, los que están acostumbrados a enseñar seguramente tienen más claro, pero por ahí alguien que, si yo sé mucho sobre un tema, digo, no, total, tengo todo en mi cabeza, pero puede traicionarnos esto. Entonces, por lo menos viñetas o ideas principales y después ir desarrollando lo que queremos desarrollar. Y sobre todo, si vamos a trabajar con un coanfitrión o con varios,
En el caso, por ejemplo, de una mesa de debate, entonces compartir el esquema como para poder estar todos en la misma sintonía y no pisarnos. Pisarnos significa hablarnos uno encima de otro y poder hacer lo más armonioso posible. No es agradable escuchar que todos hablen al mismo tiempo, por ejemplo. Podemos debatir incluso acaloradamente en un audio o en un video también, pero mientras se siga entendiendo qué dicen los demás. El lugar de grabación es un tema importante también, no hace falta tener todo un estudio de grabación montado, pero sí hay algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para el momento de grabar. Y hay que, si bien les decía, hay softwares que nos pueden ayudar muchísimo a la edición de nuestros episodios, también la mejor manera de lidiar con los problemas de audio es evitar que sucedan. Se pierde mucho menos tiempo teniendo que editar y tratar de que sean que sean lo mejor posible desde el principio, que sea nítido. Entonces vamos a estar mucho más cerca de tener una grabación bien pulida. El lugar para grabar, y acá se van a reír seguramente, toma una copa y comenzá a grabar. Puede ser una copa con agua, puede ser té, y por qué no puede ser, no sé, una cervecita, una raya de whisky, lo que a ustedes les parezca. Porque, ¿qué hace esto? Hace que nos desinhibamos. La bebida preferida, te reitero, si es agua, y sobre todo hace que la garganta esté hidratada para evitar carraspeos, para evitar esa sequedad que puede llevarnos a tener un cambio en la voz. Entonces, lo único que yo nunca recomiendo para una locución son bebidas gaseosas, porque pueden también hacer que del estómago pueda generarnos algo en la garganta y bueno, no es muy recomendable y tampoco es agradable. Y sobre el lugar, a ver, que me pasé lo del lugar para grabar, ups, me fui muy atrás, muy adelante quiero decir. Sobre el lugar para grabar, decía, no necesariamente un estudio de grabación, pero hay que procurar que no sea un lugar con demasiado eco. Les cuento algo, cuando yo empecé a grabar mi podcast, lo hacía en mi vestidor, porque ahí tenía muebles, tenía mucha ropa, estaba bien llenita la pieza, entonces hace que no haya tanto rebote. No hace falta comprar esas placas para aislar el lugar, sino simplemente buscar un lugar como el vestidor, como hasta en el ropero. Les cuento, uno si abre el ropero, como está lleno de ropa, se puede poner el micrófono adentro y grabar. Hace mucho calor nomás en el ropero, pero sí es una buena solución. A lo que voy es, no es necesario preocuparse demasiado en un equipamiento muy grande, pero sí tratar de que esté lleno el lugar como para evitar el rebote, que los techos no sean muy altos, por ejemplo. Bueno, editar y cargar. El proceso de edición es segmentar, eliminar las distracciones, las pausas, los silencios muy largos, tampoco eliminar todos los silencios, solo escuchar gente que elimina hasta la respiración que hace y eso no es ideal porque obviamente se subentiende que todos necesitamos respirar. Entonces no podemos estar cortando todo hasta la respiración porque queda súper desagradable. También podemos ahí insertar anuncios pregrabados, voz en off, intros, outros. La intro y el outro serían el arranque del podcast, cómo será la despedida, puede ser música. Bueno, eso se puede hacer todo en el proceso de edición. Recuerden que no es un programa en vivo, todo se puede poner después en un software, viene para ponerlo como producto final. Bueno, una buena introducción y que esté bien hecha puede ayudar a que la gente se enganche. Un par de segundos, 5 segundos de una introducción bien potente, que enganche, puede hacer que el oyente termine comprometido con nuestro contenido. No es la única forma, como dice acá, pero es importante que siempre tengamos una buena introducción contando de qué va el podcast, por qué tenés que escuchar, por qué tenés que escucharme, sobre todo. Música, tema importantísimo que siempre me preguntan, elegir la música. Hay música
libre de derechos de autor. Los que suelen estar por YouTube seguramente saben. O si no, también se puede comprar música específica para el programa. La música libre de derecho de autor es muy buena, pero hay que tener en cuenta que al ser gratuita puede ser que otra gente también elija la misma pista o que haya alguien que tenga la misma introducción o el mismo fondo como música y que por ahí se confunda tu contenido con el de otra persona, pero es sumamente válido usar la música libre de derecho de autor y hay un montón de páginas. No quise detallar en una lista porque iba a ser muy largo. Muchísimas páginas, es solamente hacer una búsqueda en Google poniendo música libre de derecho de autor y salen un montón. Y la música exclusiva que se puede comprar en distintas páginas también. Hay algunas muy accesibles y te garantiza que no mucha gente tenga. Bueno, ahora sí, entonces la ilustración. Yo les había hablado al principio de Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Las dos principales y donde todo el mundo quiere estar es en Apple Podcast y en Spotify. Principalmente Spotify en América Latina es mucho más utilizado que Apple Podcast por una cuestión del uso de Android por encima de iOS. Entonces, por esto Spotify, y además está invirtiendo muchísimo en el podcasting. Spotify quedó incluso Apple Podcast un poquito por detrás, pero se está poniendo las pilas también y está haciendo nuevas inversiones. Las dos plataformas son fantásticas. Yo les hablo sobre Android principalmente y queremos estar en las dos. Me preguntan, ¿se puede estar en todas? Se puede estar en todas. Así que lo importante es que se vea bien. Las plataformas, estas dos sobre todo, tienen muchas exigencias en cuanto a la calidad de la portada, por ejemplo, y de la descripción de qué trata el podcast. Y ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos y por eso vamos a hablar de crear ilustraciones puede ser para el podcast en general, que es lo que yo recomiendo, una ilustración, o puede ser para cada episodio. Lleva mucho más trabajo, pero también es interesante poner para cada episodio, depende del tema de que se trate, quizás una ilustración característica, pero como les digo, lleva mucho trabajo. Pero hay que tener en cuenta que lo primero que voy a ver yo como oyente nuevo va a ser, o en las redes sociales mismas donde vamos a promocionar los podcasts, es la carátula o la portada, que sería el diseño, la imagen que elijamos para promocionar nuestro podcast. Y aquí van 5 consejitos que rápidamente les voy a contar sobre cómo elegir el arte o la portada del podcast para que se destaque. Primero, el material gráfico tiene que comunicar el tema del podcast. El objetivo es asegurarse, el objetivo de este material gráfico, que los oyentes entiendan de entrada de qué se trata el podcast con solo mirar esa portada. El diseño que sea para una variedad de tamaños, porque vamos a utilizar esta portada o esta obra de arte, como le llaman, puse obra de arte y hablo de portada también porque por lo general en todo lo que sean textos de podcasting van a ver obra de arte, porque se traduce mucho del inglés, entonces quise usar los dos términos para que puedan familiarizarse con ambos. Van a utilizar en varios medios, en plataformas, así que queremos que se vea bien. Chiquitito, chiquitito, dice con 55 por 55 píxeles o en una portada grande, inclusive quizás de Facebook, de YouTube, donde quieran utilizar, tiene que estar adaptado para el formato. No demasiadas palabras, no más de 4 palabras en la portada, que nuestra portada no tenga toda la descripción de qué se trata nuestro podcast, porque se hace muy confuso y ya no es tan legible. Evitar micrófonos, auriculares y otras imágenes que son sobreutilizadas. ¿Por qué digo esto? Porque y el ejemplo es válido. Las portadas de películas no tienen imágenes de DVD, de televisores, ni todas tienen la cinta de película. Entonces, tampoco nuestro podcast tiene que mostrar un micrófono y todo el mundo usa un micrófono o unos auriculares. Tratemos de evitar eso y vamos directo a que sea parte de nuestra marca general. Tiene que ser consistente, como les decía, de alta calidad y que sean las mismas o tener más o menos las mismas imágenes en toda la marca.
De eso se trata la consistencia con nuestra portada y nuestra marca. Para los que tienen experiencia en diseño, Photoshop, Sketch son 2 opciones. Y para todos los demás, me incluyo, por ejemplo, Canva o 99 Designs, es otra manera de hacer creaciones de portadas súper lindas, súper interesantes. Siempre está la opción de contratar, claro, un profesional que pueda hacernos, desarrollarnos toda nuestra marca del podcast o alinear con una marca que ya tenemos, una marca personal o nuestra marca de empresa, pero Canva es una opción interesante. Se puede utilizar para, por ejemplo, complementar buscando pixels con muchísimas imágenes muy lindas, libres de derechos. Siempre hago hincapié en libre de derechos porque en lo digital, así que alguien denuncie como de su autoría una imagen, una canción, un contenido, se pueden venir problemas. Más allá de las demandas o cuestiones legales que pueden surgir también, en el caso de YouTube, directamente te baja el contenido, te puede cancelar la cuenta. Lo mismo pasa en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, te cancelan la cuenta si es que alguien reclama autoría de ese contenido. Entonces es muy importante cuidar ese detalle. Y Unsplash, además de imágenes, tiene incluso videos que pueden servirnos para la promoción en redes sociales. La descripción para nuestro podcast son los metadatos. Cuando habíamos empezado hablé de metadatos, que son información sobre el archivo MP3. El archivo MP3 es nuestro audio final. En ese archivo tiene que estar el nombre del programa, la descripción, podemos incluir el número de episodio, año de lanzamiento, todo lo que queramos que se sepa. Entra en los metadatos del podcast. Y Apple, sobre todo, pide muchos metadatos. Una vez que vamos completando para suscribir nuestro podcast a cualquiera de las plataformas, nos piden los metadatos. Saber bien, Apple, por ejemplo, pide especificar si hay lenguaje explícito, si se usan malas palabras o si es un lenguaje limpio, porque Apple evita que ese contenido con lenguaje explícito o con malas palabras llegue a alguien que marcó que no está interesado en recibir ese tipo de contenidos. Entonces, siempre que se busque por género, por nombre, se puede encontrar también, se puede indexar mejor con estos metadatos. Categorías. Se pueden elegir 3 categorías. En el caso de Apple Podcast solamente se ocupa de la primera. Voy a poner un ejemplo. Mi podcast es de noticias. Yo elijo la categoría noticias y otras 2 subcategorías, por ejemplo, tecnología y negocios. Suelo poner mucha información de tecnología y negocios, o entretenimiento, porque siempre hablo de algún tema de nuevas series, de nuevas canciones, artistas que lanzaron discos en mi noticiero, digamos. Entonces pongo subcategorías. Apple se ocupa solamente de una. En mi caso, por ejemplo, entraría como noticias, pero otros directorios de podcast pueden ocuparse de más subcategorías y es mejor tener en la mayor cantidad que te permita ese directorio de podcast. Bueno, me van a preguntar, ¿cómo logramos que aparezca en todas estas plataformas tan importantes? Los directorios de podcast son como un lugar donde los oyentes van y buscan. Yo ya estoy en Apple Podcast y voy ahí a buscar si un programa que escuché, que una amiga estaba escuchando, existe en Apple. Entonces necesitamos proveerle esa posibilidad a cualquier oyente que quiera escuchar nuestro podcast, decirle estamos en todos los directorios. Es por eso que se usa un hosting. Se aloja el archivo, un archivo único de nuestro podcast, y ese archivo único, una URL única, es la que va a todos los directorios de podcast. Yo hoy no quise profundizar tampoco en lo que es el feed RSS y el hosting, porque es un capítulo aparte, pero les invito a que investiguen un poquito cómo generar ese archivo, ese feed RSS, para poder después tener en todas las plataformas de podcasting su podcast con una sola dirección, digamos. No sé si me explico. Es como ir a la biblioteca y buscar en qué
en qué estante está tal libro de tal autor. Entonces nos lleva directo a eso. Es lo que logramos con nuestro feed RSS. Bueno, y ahora que terminamos con algunos episodios, recuerden que les dije grabar, escuchar, editar, ver cómo queda. Tenemos una intro, tenemos un outro, vemos cómo vamos a saludar de entrada, cómo nos vamos a despedir, cómo vamos a ir desarrollando el contenido y qué tan largo queremos que sea el contenido. Vamos a hablar de lanzar nuestro podcast. Acá quiero también hacer una pausita, sobre todo hablar de, no sé cuántos están familiarizados con el síndrome del impostor. Es muy común escuchar que la gente dice, ay, no, pero no sé si, capaz que ya todos sepan de qué voy a hablar. Total, pero eso es re sencillo, o sea, todo el mundo sabe. Cuando empezamos este webinar, yo les pregunté quiénes ya están familiarizados con el podcasting, quiénes no y quiénes alguna vez escucharon algo. Entonces, yo no puedo dar por hecho que todos saben, si todos me decían que ya escucharon hablar del podcasting, tampoco puedo decir que todos saben todo lo que les dije, siempre aprendemos algo. Entonces, ese síndrome del impostor es lo primero que tenemos que sacarnos para poder lanzar con éxito nuestro nuevo producto, que sería nuestro podcast. Dudas sobre uno mismo, todo lo que te haga pensar que no, ¿por qué? O sea, seguramente otro puede hacer 10 veces mejor que yo esto. Mientras sigas jugando con esas dudas y jugando y grabando y escuchando vos nomás tu podcast y bueno, y nunca vas a lanzar. Entonces, una vez que tengas por lo menos un producto mínimo viable, entonces vamos a poner una fecha de lanzamiento y digamos, bueno, el 20 de diciembre voy a lanzar mis primeros 3 episodios. Y te ceñís a esa fecha y no importa, te das a conocer al mundo entero, al público que hayas elegido, a quien quieras, pero hay que sacarse de encima esa mochila pesada que se llama síndrome del impostor y que, créanme, no nos lleva a nada. Lo he sufrido en su momento también, pensando, quizás hablando de temas de fútbol, decir, no, pero son todos expertos en el tema. Siempre hay algo que se puede aportar y siempre algo van a aprender de lo que tengamos que decir. Y acá está un tema sumamente importante, seguramente todos se están preguntando, ¿qué gano? ¿Cómo comercializo? ¿Cómo hago para ganar plata con esto? Déjenme decirles que el podcast promedio tiene poco más de 100 oyentes. Así que si llegas a 100 es ya mejor que la mitad de todos los podcasters. No te van a encontrar, porque si nomás nadie va a decir, a ver si Sole Franco tiene algún podcast en el que hable de mascotas. No, tenemos que darnos a conocer. Entonces tenemos que encontrar ese grupo de personas que pueden estar interesados en nuestro producto, en nuestro mensaje y contarles que existimos. Por eso hacemos un lanzamiento, ya sea en redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp, donde sea, damos a conocer que existe este producto. Digo 100 oyentes y no se asusten. 100 oyentes es un muy buen número. Y si yo les pregunto, ¿prefieren que una persona vea el comercial en televisión sobre la marca que ustedes estén promocionando, el servicio que estén ofreciendo, o que tengan 100 oyentes que de verdad quieren saber al respecto? Estoy segura que van a preferir esos 100 que quieran escuchar sobre nuestro tema, sobre lo que nosotros queremos hablar o el mensaje que queramos transmitir. Entonces, es muy importante no hablar de miles y miles y miles de oyentes, ni miles de descargas, ni... Lo mismo pasa, ojo, con canales de YouTube, con redes sociales. Yo prefiero tener 100 personas que me siguen, que interactúan con mi contenido, que les interesa lo que digo, a tener 200.000 seguidores que ni ahí están, no les importa, o rara vez chequean a ver si posteé algo o si, en el caso del podcast, si saqué algún episodio nuevo. Entonces, algunos consejitos: compartir el podcast con amigos, con familiares, si piensa que va a ser entretenido para ellos, solicitar el feedback, el comentario de estas personas, de los amigos, de los familiares, que nos digan, elijamos 4 o 5 personas que digan, mira, la verdad tu contenido a mí no me gustó, la verdad estabas hablando muy rápido, hablas muy despacio,
no aprendí nada. Aceptemos esas críticas mientras sea temprano, como para poder iterar lo más rápidamente posible y seguir procurando brindar un contenido de valor. Hay que promocionar en redes sociales, crear fragmentos visuales para lo que es Facebook, para Instagram, impulsar los tweets que funcionan bien, si tenemos cuentas en LinkedIn, todo lo que sea compartir nuestro contenido. Y esto también es importante. Hay muchos grupos en Facebook y probablemente ya existan grupos sobre tu tema, sobre lo que vos querés hablar. Unite, habla con el administrador, unite, comenta, colabora, interactúa y ahí podés ofrecer. Acuérdense siempre, primero damos valor, después ofrecemos, después vendemos, después decimos, quiero que me compres esto o quiero que me escuches o me sigas. Entonces, una buena manera es justamente interactuando. Esto es lo mismo, por ejemplo, en Reddit, en Quora, no sé quiénes están familiarizados con esta plataforma, se puede hacer como respuesta, responder a alguna consulta y decir, yo te puedo ayudar con mi contenido escuchando tal, y se pone el episodio relevante al tema y es una muy buena manera de atraer también público, pero siempre asegurándonos de ayudar a dar un contenido de valor para poder vincular el podcast. Blogs relevantes para promocionar el podcast en su programa, vos en tu programa, su blog, ellos en su blog, tu programa de podcast. Es un win-win, es ganar-ganar. Les hablaba sobre el networking, es muy interesante poder estar en contacto con esa comunidad. Y aquí vamos con la monetización con productos o servicios. No quiero meterme mucho en temas de marketing porque, dicho sea de paso, a través de un montón de podcasts de primerísimo nivel aprendí mucho sobre marketing en estos últimos 2 o 3 años y quiero también contar esa experiencia. Aprendí manejando, caminando en la cinta, aprendí conceptos y me sirvió muchísimo. Entonces, esto es un poquitito del funnel de ventas. Por eso no quiero tampoco meterme en territorio ajeno, pero esto es lo básico. Ganamos notoriedad a través como de nuestro podcast, de nuestro blog, puede ser de nuestras redes sociales mismas, ¿verdad? Ganamos la notoriedad. Una vez que tenemos la notoriedad, a ver, quiero sacar un poquito más papeles acá, la notoriedad, llamamos la atención, ya dicen, esto me interesa. El interés que se pueda generar nos permite brindarle más valor, más contenido. Y una vez que la confianza esté en nosotros, va a haber una decisión y esa decisión significa ya la intención de un cierre, de compra, de fidelizar, de seguir consumiendo mi contenido, de lo que ustedes quieran. Aquí lo importante es, esta pirámide invertida tiene que ver con el tiempo que le vamos poniendo. Y voy a poner un ejemplo, notoriedad. Yo quiero hacer consultoría de locución. Entonces voy poniendo contenido gratuito sobre la consultoría, sobre la locución, los pasos importantes, lo básico que tener en cuenta, cómo pararme, si comer o no comer antes. Dicho sea de paso, nunca coman antes de la locución porque el estómago se siente pesado y cuesta muchísimo más respirar. Eso es lo que me va a dar a mí notoriedad. Me va a hacer que llame la atención de la gente que yo quiero. Al tener un interés, yo puedo seguir enganchando a esa persona con mi contenido, siempre dando un contenido de valor. Eso va a llevar a que comencemos a que la persona piense, quiero tener ese producto de mi consultoría. Y finalmente me lleva a que diga, ¿cómo puedo hacer para estudiar contigo locución? Por dar un ejemplo. Y es donde cierro mi venta. Poniendo en práctica esto, ya sea con productos o con servicios, se puede monetizar muy bien lo que es un podcast. Por eso no se van a hacer millonarios con el podcast como producto. Es una forma de poder llevar a la gente hacia nuestro producto final o lo que estamos ofreciendo. En el caso de que queramos vender algo, porque se acuerdan que les dije también, por diversión, por enviar un mensaje político, religioso, por educar, porque está en mi alma ser educadora y quiero
enseñar sin ningún interés en ninguna venta, pero en el caso de que queramos vender algo, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y siempre damos 25% de nuestro conocimiento siempre que vamos a apuntar a este modelo y 75% es del contenido que estamos queriendo vender en caso de que tengamos algo para ofrecer. Así que ojalá que pronto puedan llevar a la práctica esto. Quiero proponerles un ejercicio antes de entrar a las preguntas y respuestas. No sé si es que van a tomar nota del ejercicio en sí, pero me gustaría que elijan 2 productos que ustedes piensen, productos o servicios que ustedes piensen que pueden ser capaces de vender o qué es lo que están queriendo ofrecer, qué pueden enseñar, cómo pueden colaborar, qué, por ejemplo, te hace único en tu área. Anoté también más ejemplos. Hay gente que te dice de repente, che, ¿por qué no te dedicas a dar charlas? Vos sabés manejar el escenario, la gente. Alguien que te diga, pero a vos te va a salir bien contar chistes, no sé, en un podcast, bueno, algo que llevas haciendo hace muchos años. Entonces, veamos qué productos pueden ser. Eso puede ser online y también, por ejemplo, que sea de pago por contenido. Pago por contenido de si tenés un audiolibro, si tenés una idea para hacer una serie de contenidos, digo, de los pasos básicos para crear tu podcast y lo haces en 8 episodios, lo que se te ocurra. Entonces es ahí donde vas a regalar el 25% de todo lo que sabes y hacer que la gente pueda quedarse con las dudas, con querer saber más, y en eso vamos a lograr que se lleve a suponiendo que es la consultoría, a lo que queremos llegar, la consultoría. Si quiero vender mi curso online, pues mi curso online. Y así con todos los productos que se puedan imaginar, todas las marcas que se puedan imaginar y también los servicios. Así que lo mismo pasa con leads a una tienda. Si tienen un e-commerce, los leads a una tienda se puede llevar, ojo, no puede el contenido ser comprame, anda a tal link, anda, comprame. No, tengo que hablar de mi producto. ¿Qué le hace único a mi producto? ¿Cómo puedes aplicar? Vendo fertilizantes para el jardín. ¿Saben que los girasoles llevan tal tipo de fertilizante y necesitan este cuidado? Entonces voy dando contenido de valor y después entonces, bueno, pero ¿cómo consigo el fertilizante? Yo tengo una tienda online donde puedes hacer tu pedido, te puedo llevar el producto a tu casa, podemos enseñarte cómo hacerlo. Ya cada uno tiene su propia forma y creatividad, pero en esto el podcast puede ayudarnos de una manera realmente única, reitero, porque el consumo es sobre todo on demand y va dirigido a nichos. Así que no sé si tienen preguntas y vamos compartiendo, no sé si quieren hacerlas a viva voz o Alex me vas leyendo el chat. Sí, muchas gracias, periodista Soledad Franco, por compartir tu experiencia contigo con nosotros. Y ahora mismo en este espacio vamos a tomar un tiempo por si alguno quiere preguntar a la disertante cualquier cosa referente al tema. Recuerden que vayan pensando sus 2 productos que puedan ofrecer, como dijo, conocer el producto, la mejor manera que puedan convencer al cliente. De hecho, ya hay preguntas de Carlos, te voy leyendo. Dice, Dale. ¿qué no puede faltar en el diseño y producción de podcast y qué debemos evitar? Bueno, en ese caso, como yo les había mencionado, el diseño, calculo que se refiere a la portada del diseño, si no, igual la repregunta sin problema la contestamos. Es que sea lo más simple posible y que hable directamente de qué trata tu podcast, cuál es tu tema, que sea identificable a simple vista. Entonces es mucho más atractivo, incluso si de pasada yo veo en Spotify o en Apple Podcast, como habíamos dicho, en Google Podcast, si de pasada veo, ya me quedo porque este me interesa. Yo quería algo de mecánica, porque estuve con el tema de la mecánica, pero entonces veo de entrada que hay unos bulones o hay algo que de qué trata y sé bien de qué está tratando ese podcast y evitar justamente una cantidad una saturación de textos, de colores, algo que termine mareando al que está mirando. No sé si se refiere a eso, Carlos, o si no, si es otra la pregunta, podemos responder también.
dice también, ¿cómo monetizar el podcast según tu experiencia? Por ahí, como les estaba contando hacia el final, todas esas formas de monetizar con un producto, teniendo un producto. Para mí lo principal es tener un producto o un objetivo final. Para monetizar sí o sí necesitamos tener algo que vender, ¿verdad? Lo otro, y se está utilizando mucho, es consiguiendo sponsors. Por ejemplo, vamos a suponer Coca-Cola quiere entrar a mi podcast y hay una mención entre medio sobre Coca-Cola y llega la Navidad y queremos estar todos en familia y muchas veces el que me sigue a mí en mi podcast está familiarizado con mi voz, no le molesta que le interrumpa para darle ese consejo. ¿Por qué no pasamos en familia esta Navidad, pero sin aglomerarnos o cuidemos a nuestros adultos mayores? Supongamos que ese sea el mensaje de Coca-Cola. Entonces yo lo hago de una manera amena como para que el oyente no vea que le estoy tratando de meter una publicidad, un comercial, porque eso sí, el podcasting todavía no está, no, el que escucha podcast no está muy acostumbrado a ese comercial, como si estás en la radio y te meten una tanda publicitaria, no. Es gente fiel que te sigue y que quiere que de última le des el consejo de qué marcas utilizar, pero no de una manera muy invasiva. También se usa mucho lo de Patreon, se llama una plataforma que los oyentes pueden pagar si son demasiado fanáticos de tu podcast. Se usa mucho en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no vi que haya funcionado aún con ese sistema. Es como que vos digas, bueno, puedes pagar $1, $5 y $10. Con $1 te doy esto, con $5 te doy aquello y con $10 tal otra cosa. Es bastante difícil, son como mecenas y no se puede uno recostar solamente en eso. Sí, un formato interesante de monetización puede ser que yo, por ejemplo, hago mi podcast de noticias, pero por un pago de $2, por decirlo, $3 por mes, te envío a vos directamente entrevistas exclusivas. Entonces ahí sí tengo un contenido de pago que diferencia al que escucha todo el mundo. Esa es una manera también de monetizar, pero no vas a conseguir que todo el mundo pague por ese contenido gratuito. O sea, ya es gratuito. ¿Por qué pagaría si igual me vas a dar gratis el contenido? ¿Me explico? Entonces, ahí esas son algunas formas básicas de monetizar. ¿Alguien Bien, más? sí, dice Carlos, ¿cómo se consigue sponsor para el podcast y cuántos minutos en promedio dura el podcast? A ver, lo de los sponsors, tenemos que hablar de un podcast que tenga ya muchos oyentes y que la marca esté interesada. Se puede ir a hablar directamente. Vuelvo a, si vendo fertilizantes para el jardín, hablar con empresas que, o sea, si hablo sobre fertilizantes para el jardín, hablar con empresas que quizás venden ese producto y quieran que yo hable al respecto y cuáles son los beneficios de usar tal o cual producto, con el cuidado de tales o cuales plantas, de ir haciendo, depende de mi temática, puedo ir a las empresas que se dedican al rubro y que tengan interés. Le digo, yo tengo acá 100 personas que me escuchan. ¿Cómo podemos hacer para que tu producto entre? Yo siempre digo esto, que 2 millones de personas a las que no le interesa el fertilizante para las plantas vean mi anuncio, no me reditúa a mí prácticamente nada. Ahora, si Carlos tiene 100 personas que solamente quieren saber del cuidado del jardín, para mí es mucho más beneficioso y es más económico pautar en el programa de Carlos, me explico. Entonces, es ir viendo hacia nuestro nicho qué productos pueden estar interesados en nuestro conocimiento, en nuestro expertise y ahí ir ofreciendo... ya cada uno dirá el monto o cómo puede negociar. No hay una tarifa estándar. Y lo otro, cuántos minutos en promedio, depende también del contenido. Decía al principio, vamos a suponer que es un programa semanal y si vas a hablar con una mega personalidad o si lo vas a entrevistar a alguien sumamente interesante, quizás sean 2 horas y la gente va a seguir escuchando. Ahora, si vas a hablar sobre conceptos,
muy técnicos, a lo mejor conviene repartirlos en varios episodios y decir, hoy voy a hablar 15 minutos o 20 minutos acerca de este tema, en el próximo episodio voy a hablarles de este otro tema y así sucesivamente ir enganchando a la gente. No hay una duración promedio ni óptima para los podcasts. Depende del contenido y también de la frecuencia con la que uno va a publicar esos contenidos. Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas. Parece que Carlos fue el único que se animó a preguntar. Nelio Martínez dice, ¿cuál es el tiempo ideal para un emprendedor si se hablara de sostenibilidad? El tiempo ideal el tiempo ideal de duración. A ver, Nelio, si me haces un poquito más específica la pregunta, a ver, por ejemplo, sobre el ambiente. Vas a hablar sobre el medio ambiente y la duración de cada episodio del podcast. Calculo que es sobre eso. Si es al menos al respecto y no está de más reforzar el concepto, es por temas, ir dividiendo quizás por temas. Tenés que recordar que vos le vas a hablar a gente que está interesada en el medio ambiente. Entonces, si a mí que me interesa el medio ambiente, me hablas de temas quizás complejos para alguien que quiera escuchar un programa de fútbol, a mí no me va a aburrir, siempre y cuando reúna todos los requisitos como para mantenerme a mí atento. Lo ideal, gente, es calcular el tiempo quizás que me lleva caminar en la cinta, reitero, el traslado al trabajo, el salir a pasearle al perro. Vamos a suponer que todos los días cocino en mi casa y digo, bueno, 1 hora yo le dedico a cocinar. Mientras cocino voy a escuchar sobre un tema que me interesa. Entonces, saber bien quién es nuestro oyente ideal, cuál es nuestro avatar. Le estamos hablando, hay que recordar, estamos hablando en primera persona. Queremos que esa persona nos atienda el mensaje. Calcular un poquito cuáles son las costumbres de la persona que nos escucha, como para saber si puedo hablarle 2 horas. Hay programas de ciencia que son fantásticos y que duran 3 horas. Y tienen muchísimas, son la mayoría en inglés por ahora, por eso insisto mucho en crear contenido en español, pero tienen muchísimo éxito porque está dirigido a un público que es capaz de escucharlo durante 3 horas. Quizás para alguien que sea más activo y que esté todo el día a las corridas, no le podés poner un podcast de 3 horas. ¿Me explico? Entonces hay que saber muy bien a quiénes, tomarse un poquito el tiempo de saber a quiénes nos estamos dirigiendo. Eso es fundamental. Bien, ¿alguna otra pregunta si tienen? Ahora mismo ya son las 7:30. Unos 5 minutitos más podemos tomar si es que alguna persona tiene alguna pregunta. Bueno, mientras si por ahí alguien más se anima a preguntar algo, les cuento que si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través del correo contacto@solefranco.com. Con mucho gusto por responder las dudas que tengan. También generalmente voy quitando contenido en mis redes sociales sobre podcasting. Está mi podcast Franco Informador también, que sale diariamente. Van a encontrar el podcast en todas las plataformas. En Spotify, en Apple, en Google y en, bueno, otras varias, así que les invito a que escuchen, a que sigan también las redes del podcast y siempre estoy quitando contenido que puede ser útil para crear el podcast, para que más gente se sume a la tendencia. Reitero, es una herramienta relativamente nueva para el contenido en español. La mayoría de los que han escuchado podcast alguna vez quizás lo hicieron en inglés y hoy el mercado latinoamericano se va abriendo y es muy importante poder dar a conocer nuestro mensaje. Creo que Silvia, porque me acordé de una de las primeras preguntas, yo no sé si sigue por ahí, Silvia creo que me había dicho que es abogada y es uno de los temas que realmente me apasionan en cuanto al podcasting, porque mucha gente piensa que en materia de leyes o de derecho,
vos me vas a contar tu caso y yo te voy a resolver al aire en el podcast. Y no pasa por ahí, quizás pasa por decir, si tengo una demanda civil, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que dar? Si mi tema es marcas, yo quiero registrar mi marca, ir dando contenido de valor de cómo, cuáles son los primeros pasos. Eso, por ejemplo, puede generar muchísima confianza. Si yo escucho el podcast de un abogado que todo el tiempo me está dando contenido de valor, el día de mañana que yo quiera registrar mi marca, por dar un ejemplo, digo, voy a contactar con ese abogado que siempre está tirando consejos de cómo crear una marca de cero y cómo tengo que hacer al momento de registrarlo, al momento de ver si hay oposición, si no hay, en qué rubros tengo que registrarlo. Son temas interesantísimos para un podcast y generan esa conexión, esa confianza con el oyente. Lo mismo con los otros ejemplos que di sobre, por decir mecánica, vamos a suponer que a mí me gusta, de hecho, porque me gusta nada más, y mañana tengo un desperfecto en el auto y sin embargo ese que estaba hablando de mecánica, digo, ahí está, le voy a contactar. Y hoy las maneras de contacto son innumerables, o sea, puedo buscar en Instagram, puedo buscar en Facebook, en cualquier lugar, y voy a encontrar seguramente su taller mecánico. Entonces, lo importante es llamar la atención, generar esa visibilidad, entregar el contenido de valor, y después podemos ofrecer todos nuestros servicios, nuestro conocimiento, consultorías, lo que ustedes quieran. Por eso dije, es una herramienta que da para casi todo, menos que un médico indique cómo hacer una cirugía a corazón abierto, pero después creo que da para